Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Qué alegría que podamos estar juntos otra vez a través del estudio de la Biblia. En esta lección, la lección número 3, vamos a estudiar cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles. Ustedes y yo sabemos que la Biblia en el pasado ha sido uno de los libros que ha tratado de ser destruido. Muchas personas en el pasado estaban dispuestas a arriesgar sus vidas por tener una Biblia, porque la consideraban como la autoridad última en sus vidas. Sin embargo, el día de hoy, desde hace un tiempo atrás, la Biblia ha recibido diferentes tipos de ataques que minan su autoridad. Y esa es la razón por la que nosotros tenemos que volver a la Biblia para ver cómo consideraban Jesús y los apóstoles la palabra del Señor. En el estudio de esta semana nosotros vamos a encontrar frases intercambiables como palabra de Dios, la escritura, un escrito está, como la autoridad máxima sobre la que las personas, los siervos de Dios, dirigían sus vidas. Y era porque la consideraban la autoridad final en sus vidas. Y queremos invitarte a que nos acompañes en este estudio. En esta ocasión nos acompañan el pastor Javier Muñoz Delgado y el pastor Abraham Ramírez. Y quiero invitarte a que hagamos una oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo para este estudio. Oremos. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder unirnos otra vez para estudiar tu palabra. Queremos pedir que tu bendición pueda estar con nosotros en todo momento, especialmente ahora que nosotros dedicamos este tiempo para estudiar tu libro santo. Danos la presencia de tu Santo Espíritu y te pido que puedas bendecir a nuestros hermanos que están uniéndose a este estudio. Quédate con nosotros, por favor. Humildemente te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. En un momento iniciamos. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a dar inicio al punto número 1 de la lección número 3. Y en esta ocasión nos acompañan el pastor Javier Muñoz, presidente de la Misión Mexiquense. Pastor Muñoz, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Pastor Francisco. Es un gusto estar aquí en el repaso de la lección con ustedes y bueno, mandar un saludo a los hermanos de los distritos donde he estado y tantos hermanos y familiares en otras partes del mundo y de aquí mismo de México. Un gusto saludarles. Gracias, pastor. Y bueno, el pastor Abraham Ramírez, que es de casa, pastor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor. Pues listos para considerar la lección. Ya es la tercera ya, pero estamos encerraditos en casa. Yo creo que tenemos más tiempo para considerarla. Que Dios nos ilumine para poder entenderla y comprenderla y aceptar su palabra con agrado. Amén, amén. Saben, queridos hermanos, que uno de los clamores de la Reforma era el volver a las fuentes. Y saben que eso permitió un redescubrimiento en el abordaje que se hacía a la Escritura. Así que para los reformadores que decidieron volver a la Escritura, ellos entendieron que el verdadero sentido y la verdadera práctica del cristiano tiene que hallarse en el contexto de este libro santo. Y es por eso que nosotros hoy vamos a hablar de las Escrituras. La pregunta es, ¿cómo nosotros consideramos las Escrituras? ¿Cómo Jesús consideró las Escrituras? ¿Cómo los profetas consideraron las Escrituras? Y el punto número 1 es vigencia perpetua. Pastor Muñoz, la Biblia es un libro que nosotros hoy consideramos con toda certeza
que es un libro que tiene vigencia perpetua. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque la palabra de Dios dice en Isaías 48 que se va a secar la hierba, se va a secar la flor, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. En este tiempo nosotros debemos de recordarlo, porque la filosofía, la ciencia, la sabiduría actual, todo este enfoque posmoderno está haciendo que se dude de la Biblia, que se pase a un segundo término. La lección menciona que parece ser que es gente que vivió en una cultura relativamente primitiva y que entonces ahora se cuestiona tanto la autoridad como la inspiración de la Biblia. Por eso es la importancia de la lección de ahora, Pastor Francisco, en ver que la palabra de Dios sigue vigente en este tiempo. Gracias, pastor. Es decir, pastor Abraham, el trimestre pasado, en la lección, cuando hablamos de Daniel capítulo 11 y el rey del sur sobreponiéndose al rey del norte y luego el rey del norte, el rey del sur, y así parecía que uno ganaba y otro ganaba, haciendo mención lo que hacía referencia al pastor Muñoz, parece que hubo un tiempo en que las filosofías de este mundo pues se sobrepusieron a cómo se entendía la Biblia de acuerdo a la Escritura. Ahora, pastor, pero la Biblia dice que la Biblia es la opinión que Dios tiene respecto del hombre. Y parece ser que hoy día este libro santo que marca con certeza la vida pasada, la vida presente y la vida futura, parece que está siendo cuestionado, pastor. ¿Qué decir al respecto, pastor? Sí, pastor, la manera de pensar actual pareciera decir que la Biblia son ideas anacrónicas, ¿no? Y busqué por ahí un poquito anacrónico, inadecuado. Ya no es adecuada para esta vida. Fuera de moda, ¿no? Fuera desplazada, Sí. equivocada, limitada a su tiempo, ¿sí? A su región. Pero precisamente esta lección, pastor, nos va a enseñar que la Biblia tiene vigencia eterna. Amén. Porque su autor, ¿verdad? El origen de la palabra es eterno. Entonces las verdades y los principios que están en este santo libro van a durar para siempre. Lo que decía el pastor, ¿no? Citando al profeta Isaías. Y pastor, el Señor Jesús usó la santa palabra de Dios para defenderse de los ataques de Satanás. Amén. ¿No? Y la primera, por ejemplo, la primera tentación dice, escrito está. ¿Sí? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quien en verdad puede dar vida y vida eterna es Dios. ¿Sí? Y su palabra, Dios, se manifiesta a través de su santa palabra. ¿Sí? Y a través de ella nos puede dar vida. Porque decíamos la semana pasada, este libro nos lleva a Cristo Jesús, nuestro Salvador, quien es el único que puede dar vida, ¿no? Gracias, pastor. Saben que, pastor Muñoz, Jesús cuando está enfrentando las tentaciones, responde cada tentación con un escrito está. Con un escrito está. Pero no solamente eso, pastor. Jesús dijo en Mateo 5, 17 al 20, que ni una jota ni un tilde se perderían de la palabra del Señor. ¿Qué esperanza nos da eso, pastor? Bueno, nosotros, en la primera parte que mencionas, pastor, ¿Sí? Jesús responde con un escrito está, y eso le da vigencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios no pasa, no ha pasado ni pasará nunca. El diablo, el propósito del diablo es hacer dudar al ser humano de la palabra. Cuando Jesús da esta declaración, días antes, Dios había dicho desde el cielo, este es mi Hijo amado. Ya lo tenía claro, ya estaba la palabra de Dios descrita. Pero el diablo dice, si eres hijo de Dios, quiere hacer dudar a Jesús de la palabra que ya fue revelada, de la palabra que ya fue descrita, dicha por Dios.
Entonces, en estos tiempos también el diablo está haciendo dudar a la gente de la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos ahí la eternidad de la palabra. ¿Cómo sigue siendo vigente? ¿Cómo Jesús no se puso a argumentar, no se puso a filosofar? Sencillamente dijo, escrito Amén. está. Y Amén. esa es nuestra única seguridad en este Amén. tiempo. Debemos volver a la confianza y autoridad de la Escritura. Gracias, pastor. También encontramos que, pastor Abraham, cuando Jesús cita Mateo 22, 37 al 40, cuando se refiere a la ley, algunas personas entienden de que Jesús está dejando de un lado los 10 mandamientos y entonces está adoptando 2 nuevos mandamientos. ¿Es esto así, pastor Abraham? No, precisamente, el Señor Jesús pone hincapié en eso, en darle autoridad a la ley, a la escritura, ¿verdad? Y Él, podemos decir, resumió los 10 mandamientos en 2, ¿no? Es el amor a Dios y amor al prójimo. Amén. ¿Sí? Es la dimensión vertical, nuestra relación con Dios, que son los primeros 4 mandamientos, perdón, y los otros 6 que tienen que ver con la relación con el ser humano, con tus prójimos, con tus semejantes, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que entonces el amor, Dios lo resume entonces con una palabra, amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Pero, pastor, el versículo 29, a mí me gustaría hablar un poquito acerca de eso, cuando dice que nosotros erráis, bueno, dice el Señor Jesús, erráis ignorando las Escrituras, ¿no? Si nosotros tenemos principios y conceptos equivocados, es porque no leemos la Santa Palabra. Si nosotros leyéramos la palabra, entonces no habría motivos para equivocarnos. La palabra de Dios es la verdad y es la que nos debe de guiar. Y es tan vigente ahora, Amén, amén, como cuando lo dijo el Señor Jesús, como cuando Dios le dio estos mandamientos a Moisés para que los escribiera. Es decir, la Biblia tiene vigencia eterna. Sus principios son valideros para todo lugar, para todo tiempo, ¿verdad? Cualquiera sea la situación, amén. entonces tiene vigencia eterna porque Dios es eterno, ¿no? Pero, pastor Muñoz, la Biblia, o sea, la Biblia hace referencia a que los escribas y fariseos, ellos se creían estudiosos de la Biblia. ¿Se acuerda ese texto cuando Jesús les dice que ustedes han hecho, han puesto por palabra de Dios la tradición de hombres? ¿En qué se enfocaban entonces? ¿Qué hacían? O sea, Jesús les dice, ignoran las escrituras, y ellos creían que conocían las escrituras. Es cierto, Pastor Francisco, realmente cuando Jesús habla acerca de la ley, no está haciendo, hablando de que la ley queda atrás, sino al contrario, la está enfatizando. Y algo que ellos ignoraban realmente, los fariseos, los saduceos, los religiosos de su tiempo, ignoraban realmente las escrituras porque ellos se habían basado más en sus costumbres, en sus tradiciones. Sabemos que estaba ahí el Talmud, la Mishnah, que le prestaban más atención a esas cosas. Yo quiero decir que ese ha sido justamente el propósito del diablo, distraernos de la Biblia y enfocarnos en otros asuntos que nosotros creemos son más importantes, pero nada puede ocupar el lugar de la Biblia. Por eso Jesús les dijo, ignoran las Escrituras. Ellos tan estudiosos, tan preparados, ignoraban la Biblia, como en ese tiempo también. Mucha gente se cree muy intelectual, con mucho conocimiento, pero si no lo basa en la Biblia, Jesús les podría decir las mismas palabras. Erráis ignorando las Escrituras. Jesús quiere que volvamos a las Escrituras. Cuando Jesús habla acerca de la ley, les dice justamente que, porque muchos piensan que a Jesús al darles un nuevo mandamiento, ¿verdad? Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, piensan que es un nuevo mandamiento. Pero no era un nuevo mandamiento, era lo que estaba escrito ya en la ley y los profetas. Estaba enfatizando justamente la importancia de la Biblia. No estaba hablando de algo nuevo. Jesús estaba remitiendo
a algo que ya estaba escrito. Gracias, pastor. Pastor Abraham, veo que quiere decir, quiere Sí. agregar algo. Sí, en todo su ministerio, el Señor Jesús citó el Antiguo Testamento, ¿no? Fíjense en qué cosas tan importantes. Lucas capítulo 10, que nosotros conocemos que es la del buen samaritano, dice el versículo 25, en ese momento un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús, fíjense, dijo, maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? O sea, la gente que se acerca a Dios, ¿verdad?, tiene conceptos tal vez equivocados porque no leen la Biblia, ¿sí? Dice, Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees ahí? O sea, para tener la vida eterna ya está aquí. Jesús remite inmediatamente a la Biblia. Si quieres tener vida eterna, pues ve a ver qué dice la Biblia, porque es mi palabra. Amén. Es la revelación de mi amor y de mi plan de salvación, ¿sí? Todo concepto, todo principio de nuestra vida debe estar basada en la Santa Palabra. Y a mí me gustan los últimos 2 renglones de la nota de hasta abajo del día lunes, pastor. La Biblia debe ser presentada como la palabra de Dios infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento de toda Sí, fe. claro. Amén. ¿Sí? Que yo tengo esta opinión, que yo tengo esta opinión, es el fin de toda controversia. Aquí, lo que dice la Biblia es lo que se debe hacer y es el fundamento de nuestra fe. Gracias, pastor. Estamos llegando al final del punto número 1 y queridos hermanos, saben que nos ha tocado vivir tiempos difíciles y hay mucha gente que se está preguntando cómo va a ser para salir adelante en medio de la crisis sanitaria y económica que nos está tocando y vamos a vivir. La buena noticia es que el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si tú y yo no sabemos cómo vamos a enfrentar estos tiempos, todo lo que tenemos que hacer es volver a la Biblia. Ahí se acaban las controversias. Ahí descubrimos una vez más el plan de Dios por nosotros y reconocemos que Dios tiene el control. Espérate con un ratito, vamos a volver a una pausa que tengamos. Estamos de vuelta, vamos a analizar el punto número 2, Jesús y la Biblia. Y cuando nosotros analizamos la vida de Jesús, Él viene a darle un nuevo sentido, el verdadero sentido a la Escritura. Cuando Jesús, después de que Él se bautiza y antes de iniciar su ministerio, nosotros conocemos de que Él va al desierto y allí pasa 40 días contemplando su misión. Y cuando está terminando Satanás, al igual que hizo con Adán, viene a tentarlo con una prueba que tiene que ver con, el alimento. ¿Y cómo Jesús responde? Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pastor Javier, vemos que Jesús tiene una relación muy íntima con la palabra del Señor. Sí, y era lo que le quería enseñar a los apóstoles justamente. Y yo creo que ese fue el propósito a lo largo de todo su ministerio, acercarlos a la Biblia, porque ellos estaban desconectados de la Biblia. Estaban desconectados, como dijimos en el segmento anterior, que estaban muy enfocados en tradiciones, en costumbres, pero el propósito de Jesús fue enseñarles la relevancia, la importancia de la Escritura. Por eso todas las parábolas los llevaban a eso, a entender, a tener el deseo de escudriñar la Escritura. Y bueno, nosotros vemos que finalmente eso es lo que Jesús va a enseñarles, incluso después de su resurrección, porque aun cuando Jesús terminó su ministerio, podríamos decir que Jesús fracasó,
podríamos decirlo porque ellos no comprendían todavía. Desde una perspectiva humana. Ajá. Obviamente el ministerio de Jesús no termina allí. Claro, Y, claro. y eso es lo que nos da también confianza a nosotros, de que el Señor sigue su obra. Dice en Filipenses que la va a completar. Amén. Alabado sea su nombre por ello. Amén. Y lo mismo ocurrió con los discípulos. Amén. Gracias, pastor. Pero, Pastor Abraham, Jesús no se enfocó, al parecer los líderes religiosos del tiempo de Jesús se enfatizaban de manera predilecta en ciertos textos de la Biblia. Pero la Biblia hace referencia de que Jesús vino a cumplir y después de su resurrección, como menciona el pastor Muñoz, él hace referencia. Era necesario que se cumpliese toda la Escritura. Es decir, Jesús se enfatiza toda la Escritura, Pastor Abraham. Sí, pastor. El Señor Jesús, después de haber resucitado, nos cuenta San Lucas 24, que se junta en el andar de dos, ¿verdad? Que iban a Emaús. Y entonces ellos no lo conocen, ¿no? Y él empieza a citar las Escrituras. ¿Por qué están tan tristes? ¿No? Es que nosotros esperábamos, creíamos que este era el que había de redimir a Israel, ¿no? Tenían un concepto equivocado, ¿sí? Porque no habían estudiado correctamente las Escrituras. Hemos estudiado aquí que ellos esperaban a un Mesías como un rey que vendría militar a liberarlos. Pero estos versículos que hablaban de su padecimiento, de su muerte, pues no lo consideraban importante, porque ellos tenían otro concepto del Mesías, ¿sí? Por eso es que cobran relevancia las palabras del Señor. Y erráis ignorando las Escrituras. Pero entonces el Señor Jesús pone en orden los acontecimientos y las palabras, y dice San Lucas 24, 27, y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, escuchen, todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él. Todo, ¿no? Hay personas que solamente toman una parte. Esto me parece que es revelado, esto me parece que es importante, esto lo podemos tomar, esto no. O sea, hay tantas ideas, pero el Señor Jesús tomó todos los pasajes, tomó todas las Escrituras, dice, Comenzando desde Moisés, versículo 27. Comiendo desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. ¿Okay? Así que él tomó todo el Antiguo Testamento para explicar lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Y creo que si nosotros leemos la Biblia, podemos también explicarnos todo lo que está sucediendo en la actualidad. Gracias, pastor. Pero no solamente Jesús, Pastor Abraham, Muñoz, viene a hacer relevancia, énfasis en lo importante que es tomar toda la Escritura, sino viene a darle veracidad a todos los hechos históricos que relatan la Biblia. ¿Como cuáles, pastor? Bueno, eso es lo importante, que en este tiempo mucha gente piensa que eso pues es alegoría, que es algo simbólico, pero Jesús no habla de algo simbólico. Le da veracidad a la creación. Correcto. Le da veracidad a Abel, al diluvio. Correcto. A la destrucción de Sodoma y Gomorra. Correcto. Así que en todos esos hechos, incluso a Jonás, ¿verdad?, que es un asunto tan importante y que además tiene implicaciones teológicas y proféticas. Vemos cómo Jesús le da relevancia a los lugares, a las personas. Para Jesús, que Él fue revelando la Biblia a través de la historia, justamente Él lo relata, las experiencias bíblicas, como hechos históricos. Y eso nos da confianza a nosotros, que realmente Abraham existió, que realmente Abraham fue el amigo de Dios, que hubo un tiempo donde la humanidad se corrompió a tal que tuvo que ser destruida por un diluvio, que Dios hizo la creación en 6 días literales. Jesús va a hablar de toda la Escritura
y también va a hablar de la escritura como un asunto histórico, como hechos que ocurrieron a través de la historia. Gracias, pastor. Y no solamente eso, a mí me gustaría que hiciéramos énfasis en las tentaciones que enfrentó Jesús, pastor Abraham, los hechos que se estaban cumpliendo de acuerdo a la Escritura en ese momento. ¿Qué estaba ocurriendo que era tan importante que los discípulos entendieran y al parecer no captaron, pastor Abraham, lo que estaba ocurriendo porque no se estaban basando en toda la Escritura? Sí, pastor. A los discípulos les parecía algo sin sentido, ¿verdad? Por eso iban tristes, y alguien dice que las lágrimas cubrían no tan solo sus ojos, sino también su mente, ¿no? El que ellos esperaban que había de redimir a Israel estaba muerto. Sus esperanzas cayeron. Si hubieran leído la Biblia como el Señor Jesús les quiso enseñar, dice el pastor Muñoz, por todo el tiempo que estuvo con ellos en su ministerio, hubieran entendido las situaciones de otra manera, ¿no? En el Salmo 116, pastor. Salmo 16, pastor. Salmo 16. Salmo 16, Estábamos 8 al 11. Detrás de cámaras viendo eso, ¿no? Y creo que viene a 16, 8 al 11. 16 del 8 al 11. Ok. Entonces, eso ya estaba escrito, que el Señor Jesús iba a morir, ¿sí? Y hemos visto los salmos cómo apuntaban datos específicos. Dice que le iban a clavar las manos y los pies. Decía la Escritura que iban a echar suerte sobre su ropa. Correcto. ¿No? O sea, esto ya estaba predicho, pero ellos no lo entendieron, ¿sí? Y también lo de su resurrección, que iban tristes porque había muerto y el Señor ya estaba vivo. Pero entonces no lo entendieron. ¿Por qué? Porque no estudiaron la Santa Palabra, ¿sí? Creo que podemos tener nosotros también amarguras en la vida si no ponemos nuestra confianza en la Santa Palabra de Dios. Yo me gusta decir, Dios nos da boleto para viajar en primera y nos gusta andar en chimecos. O sea, aquí están todas las promesas, está todo para que nosotros podamos estar felices aquí y también en la vida eterna, y nos gusta sufrir. Pastor, pero fíjate que ellos estaban, no solamente no leían la Biblia, sino la leían con un prejuicio. Exacto. Preconcepto. Un preconcepto, porque como mencionas, la Biblia era clarita al decir que todo lo que el Mesías iba a padecer, y Jesús mismo se los dijo a los discípulos. Así es necesario que el Hijo del Hombre padezca esto, que lo escupan, que lo abofeteen, que lo crucifiquen. Y se los dijo, pero ellos no lo entendían, porque ellos estaban más pendientes de la opinión popular, de los conceptos que se estaban virtiendo en sus días, en lugar de entender claramente el escrito está. Y sabes que ese peligro, mi pastor, corremos nosotros también. Es correcto. Hay tantos conceptos. Por ejemplo, ahorita el asunto de la creación en miles de años. Podemos, pero está tan claro, 6 días literales. Sí. Entonces hay tantos, en este afán de proteger a las minorías, que se quieren justificar algunas acciones morales. La Biblia dice, varón y hembra los creó. Es decir, la Biblia es clara. Pero nosotros por seguir algunos conceptos, algunas ideas, podemos acercarnos a la Biblia con ciertos preconceptos que nos impidan entenderla, ¿no? Gracias. Queridos hermanos, estamos llegando al final del punto número 2, Jesús y la Biblia. Y qué bueno sería que nosotros prestáramos atención a lo que Jesús dice en su palabra. Lo que dice de sí mismo, lo que dice de lo que es mejor para el ser humano, lo que dice acerca de los eventos finales. Jesús era alguien que tenía una relación íntima, vivía experiencialmente la Biblia. Y esa es la oportunidad que tú y yo tenemos hoy. Saben que vivimos en tiempos donde, mencionaba el pastor Muñoz, hay veces que parece más importante la opinión popular, qué dice la gente preparada. Pero vuelvo a hacer referencia
La Biblia es como una lámpara a nuestros pies, que va a dar dirección segura a nuestros pasos. Y yo quiero animarte a que nosotros volvamos a la Biblia como Jesús animó a sus discípulos. Vamos a volver al punto número 3. Quédate con nosotros. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección: el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en Alerta Roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema. Bueno, estamos listos para iniciar el último punto, el punto número 3, los apóstoles y la Biblia. Y yo quisiera iniciar leyendo dónde ocurre ese cambio de paradigma en los apóstoles, en su comprensión y en su aproximación a la Biblia. Quiero invitarles a que vayamos a Lucas capítulo 24, versículo 44. Dice el texto bíblico: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero el cambio de paradigma viene en el versículo 45. Ellos ahora se les abre las escrituras, dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Pastor Muñoz, ahora los apóstoles tienen una nueva comprensión de las escrituras porque todo lo que ha ocurrido en la vida de Jesús toma sentido en base a lo que ocurre en la Escritura y entonces ellos están ciertísimos de que Jesús es el Mesías, es el enviado que habían estado esperando por Dios, y entonces ellos tienen una nueva aproximación, un nuevo acercamiento a la Escritura, pastor. Sí, así es, Pastor Francisco. Hace ratito dijimos que parecía que Jesús había fracasado durante sus 3 años y medio, pero qué interesante este texto que acabas de leer, Pastor, donde dice que Jesús les abre el entendimiento. Quisiéramos que Dios nos abriera el entendimiento a nosotros también. Amén. Porque ahora ellos, de aquí en adelante, todo lo que se escribe en los evangelios, en las epístolas, es cómo ellos van a entender la Escritura, cómo la van a interpretar. Dijimos que antes no entendían ni la muerte de Jesús. No entendían muchas cosas que eran claras, entre comillas, en la Biblia, pero que ellos tenían otro concepto, otra manera de interpretar las Escrituras. Pero ahora, cuando Jesús les explica todo, cómo la Biblia, Él es el centro de la Escritura, cómo se cumplen en Él todas las Escrituras, entonces ellos tienen una nueva cosmovisión, Amén. una nueva manera de entender la Biblia. Ahora la Biblia es real, ahora Dios es el que está activo en la Escritura. Amén. Ahora Dios es el que habla, ahora las profecías son reales, se cumplen. Eso mismo le pasó al apóstol Pablo cuando cayó del caballo y él llevaba preconceptos, pero que Dios le da una nueva comprensión de que Él es el Mesías, al que Él persigue. Entonces, ahora la Escritura va a cobrar un nuevo enfoque. Ahora va a decir, Dios dice, y como dice tal versículo, ahora se vuelven bíblicos. Y es lo que Dios quiere que hagamos también nosotros. Gracias, pastor. Sabe que estaba pensando en lo que usted decía. La palabra clave aquí, pastor Abraham, es cosmovisión. Su cosmovisión se abre porque ellos entendían la Escritura
de acuerdo a los preconceptos que ellos tenían. Pero ahora adquieren un nuevo entendimiento, Pastor Abraham. Sí, pastor. Yo creo que la resurrección del Señor Jesús, que ya hemos visto que fue un hecho histórico, comprobable, ¿verdad? Y que estaba escrito en la Santa Palabra. Correcto. Afectó positivamente la mente de los apóstoles. Vieron las cosas de otra manera totalmente, ¿no? Al aceptar a un Mesías sufriente, pero victorioso en la cruz, ¿verdad? Y entonces hasta su manera de hablar cambió. Se enriqueció su vocabulario, porque ahora tenían más cosas que decir y que predicar, ¿no? Y como decía el pastor, Dios quiera que a nosotros también nos abra el entendimiento para que nuestras palabras, nuestras pláticas, nuestras acciones, nuestro comportamiento vaya basado en esto que el Señor nos dice en su santa palabra, comprobando que creemos en un Dios que murió pero que resucitó y que vive al lado nuestro. O sea, la resurrección de Jesús cambia nuestra manera de ver las cosas, ¿no? De tal manera que los apóstoles empezaban a predicar y, como se dijo, citaban también ellos ahora la Biblia, se volvieron bíblicos. Amén, y en amén. la parte del jueves vemos por lo menos 4 versículos, Hechos 4, Hechos 13, Romanos 9, Gálatas 3, que todos esos versículos están en el Antiguo Testamento. Es decir, ahora ellos toman la enseñanza del Señor Jesús de citar las Escrituras, ellos también empiezan a citar las Escrituras. Y sobre todo, le dan también vigencia y autoridad a la Santa Palabra. ¿Ok? Y podemos citar algunos versículos que están aquí, pastor, y ver la importancia de cómo ellos predicaban. Adelante, pastor. Hechos capítulo 2, versículo 16. Sí, pastor, sí. Dice, más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho. ¿Sí? Es decir, lo que dice el profeta, lo dijo Dios. Y de esa manera le dan autoridad a lo que dijo el profeta, que se está cumpliendo en ese momento. Amén, amén. Y ya lo había dicho Dios a través del profeta Joel. Hay otro versículo, Hechos 4, que cita ahí, la lección 4:24. Dice, al oírlos, todos juntos elevaron sus voces a Dios y dijeron, soberano Señor, tú creaste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de tu siervo David. Ahí está todo el proceso, revelación, inspiración, ¿no? Dios habla a través de un hombre, da su mensaje a través de un hombre, pero todos inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Es preciosa la unidad que se ve ahí y que Pedro, habiendo sido un pescador, ¿verdad? Sin estudios, ahora comprende todo esto. Es maravilloso. Sí. Gracias. Perdón, Pastor. con respecto a lo que está diciendo el pastor Abraham, que así como Jesús dijo que Dios dijo, ¿verdad? Cuando era la Escritura la que decía, Sí. lo que Dios unió no lo separó el hombre, pero Cristo dice Dios dijo. Es decir, lo que es la Escritura es la palabra de Dios. Amén, amén. Y los discípulos lo van a aprender. Como dijo Dios por medio de David. Y así lo decimos también nosotros ahora. Como dice el Señor por medio del profeta Jonás. Sabemos que es la palabra de Dios. Ellos, los discípulos, lo entendieron. Ahora ya no era palabra muerta, ahora ya no era historia, ahora es Dios hablando a través de la Biblia. La palabra viva, pastor. Sí, la palabra. Y ellos aprenden eso. Jesús es su modelo. Ellos van a seguir el ejemplo de Jesús, cómo citaba a los personajes, cómo citaba los textos, cómo le da la autoridad, la vigencia a la Escritura. Ahora ellos siguen ese ejemplo de Jesús. Amén, amén, amén. Son buenos discípulos. Amén, pastor. Es decir, esta nueva aproximación, pastor Abraham, a la Escritura es una aproximación que ya usted lo citaba hace un momento, les lleva a ver toda la Escritura, todo lo que dice la Escritura, pero en relación a un personaje, en relación a una persona.
y es la persona de Cristo Jesús. Es la persona de Cristo Jesús, porque tan pronto viene el derramamiento del Espíritu Santo, Jesús asciende al cielo, es aceptado su ministerio, su sacrificio, y entonces ya hacía referencia a usted, pero esto lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días dice Dios. Es decir, los profetas, Pastor Abraham, empiezan a hacer un uso intercambiable. En lo que dice la Escritura es igual a lo que dice Dios, o lo que dice Dios es igual a lo que dice la Escritura. Es decir, ya lo mencionaba usted, los apóstoles se convierten en hombres de la Biblia, hombres que estudian la Biblia y empiezan a encontrar una nueva riqueza en su estudio, centrado en la persona de Cristo Jesús. Sí, pastor. Hay 3 elementos intercambiables: la Escritura, los profetas y Dios. Porque lo que dice la Escritura lo dijo el profeta, lo dijo Dios. Lo que dijeron los profetas está escrito en las Escrituras y fue lo que dijo Dios. Y lo que dice Dios está revelado a través de lo que dice la Escritura y los profetas. Sí. Es una unidad divino-humana, ¿sí?, que se manifiesta en su santa palabra y da vida. Gálatas capítulo 3, versículo 8, dice: y la Escritura, aquí está el elemento, la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, cuando dijo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Okay? Las Escrituras dicen porque Dios lo dijo. Los profetas dicen porque Dios lo dijo. ¿Sí? Y Dios se manifiesta a través de los profetas y de las Escrituras. Por eso creo que hacemos bien cuando lo que decía el pastor, ¿no? Cuando nosotros citamos la Escritura, Dios nos dice en Juan, ¿sí?, y le damos autoridad a la palabra porque decimos que Dios lo dijo, ¿sí? Así que, pastor, yo creo que la santa palabra, la Biblia, pues es fin de toda controversia, habíamos dicho. Amén, amén, amén. Sí, es la base de nuestra fe, de nuestras doctrinas. De aquí debe ser todo. Y volvamos a las fuentes. ¿Va? Lo que se empezó a decir al principio. Volvamos a las fuentes. Y la fuente divina, original, es la santa palabra de Dios. Volvamos a ella y tendremos vida eterna. Saben que nos ha tocado vivir en tiempos complicados, tiempos difíciles. La gente padece necesidad, la gente tiene esperanzas que muchas veces terminan chasqueadas, y terminan chasqueadas porque nos apegamos a lo que alguien dice que dice la Biblia. Qué bien haríamos, queridos hermanos, en que nosotros volvamos a la Biblia, volvamos a lo que dice la Biblia. Cuando nosotros encontramos a Jesús enfrentando las tentaciones después de que inicia su ministerio, nosotros encontramos que la verdadera sumisión a su palabra, es verdadera adoración. Y yo quiero animarte, querido hermano, a que nosotros podamos hacer de la Escritura una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. Volvamos a la Biblia. No sabemos cómo vamos a enfrentar desafíos, volvamos a la Biblia. Ahí podemos enriquecernos, allí podemos alentarnos y allí podemos vivir, entender lo que está ocurriendo en el mundo como lo hicieron los discípulos. Jesús está viniendo pronto. Elena White dice que solamente los que hayan enriquecido, fortalecido su espíritu con las verdades de este libro van a poder subsistir. Dios nos ayude a permanecer fieles a Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos en este estudio. Gracias porque cada semana nos siguen. Queremos animarles a que ustedes puedan permanecer fieles al Señor. Y cuídense mucho, por favor. Atendamos las indicaciones que se nos dan. Quedémonos en casa. Aprovechemos este tiempo para estudiar su palabra. Que el Señor los bendiga. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles.
Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene.